Vamos a considerar ahora brevemente las partes de la fortaleza, refiriéndonos especialmente a la magnanimidad. Lo podemos ver en la cuestión 129, 128, que trata acerca de las partes de la fortaleza. Que están tomadas sea de Cicerón, sea de Aristóteles. Y Santo Tomás combina estas dos fuentes. Dice que la fortaleza no tiene partes subjetivas porque es una virtud muy determinada, no es amplia como la justicia, etcétera, o como la prudencia, pero tiene partes integrales y potenciales. Integrales según los elementos que deben corresponder al acto de la fortaleza, y potenciales en cuanto lo que la fortaleza observa respecto de cosas dificilísimas, como son los peligros de muerte. Otras virtudes lo observan respecto de otras materias menos difíciles, y se agregan como virtudes a la fortaleza en sentido secundario. Son virtudes que siguen a la fortaleza y que no la realizan totalmente, podríamos decir, aunque preparan a la virtud de la fortaleza. En potencia contienen la fortaleza, por eso se denominan partes potenciales. Ahora, hay un doble acto de la fortaleza, es decir, atacar y soportar. Al acto de atacar, para el acto de atacar se requieren dos elementos, de los cuales el primero corresponde a la preparación del ánimo. Es decir, que alguien tenga preparado el ánimo para agredir o atacar. Y en cuanto a esto pone Tulio, es decir, Cicerón, la confianza. Y el segundo acto corresponde a la ejecución de la obra, de manera tal que alguien no sea deficiente en la ejecución de lo que ha comenzado con confianza. Y en cuanto a esto, Tulio pone la magnificencia. Entonces, la confianza y la magnificencia son partes integrales porque son necesarias para que haya verdadera fortaleza. Pero además se pueden entender como virtudes secundarias y entonces como partes potenciales. De hecho, en la cuestión 129 comienza a tratar de estas partes potenciales y habla de la magnificencia en un sentido especial, es decir, como una virtud distinta de la fortaleza, como la potencia es distinta del acto. Para Santo Tomás, la magnificencia es una virtud muy importante porque es fundamental en la vida social. Es necesario que haya personas que sean capaces de realizar grandes obras, no solo interiormente, sino también exteriormente. Propiamente hablando, y siguiendo a Aristóteles, la magnificencia se refiere a los honores.
y más propiamente a los grandes honores. En el cuerpo del artículo pone una definición de honor, que es la siguiente: un cierto testimonio acerca de la virtud de alguien. Un cierto testimonio existente acerca de la virtud de alguien. Se requiere entonces que la virtud sea ejercitada de modo tal que sea conocida por otros. Y por eso que sea una gran virtud. Que son las que normalmente son conocidas por otro. La magnificencia, en este sentido, es una virtud sobre la virtud, o referida a la virtud. Es una virtud que prepara a la persona para realizar grandes actos virtuosos que son dignos de honor, especialmente actos de fortaleza. Pero es evidente que en el ámbito de la vida cristiana esto se amplía mucho más, porque por encima de la fortaleza está la caridad, y en subordinación a la caridad hay muchas virtudes. Y es claro también que en el ámbito de la vida cristiana la virtud de la magnanimidad adquiere un carácter más interior, más espiritual. No se refiere tanto a grandes empresas externas, cuanto a grandes actos de virtud, que son principalmente espirituales, que eventualmente tienen consecuencias externas, como se da, por ejemplo, en el martirio, que es un gran acto de virtud, pero que por su naturaleza, además de ser interno, porque requiere la fe, necesita la confesión de la fe, que es externa. Y por lo tanto, a esta confesión sigue un testimonio de una multitud que conoce la confesión. Veamos entonces el cuerpo del artículo 1. Si la magnanimidad se refiere a los honores. Y aquí Aristóteles dice expresamente en el cuarto libro de la Ética que el magnánimo se refiere a los honores y a los deshonores. Comenta Santo Tomás: hay que decir que la magnanimidad, por su nombre, implica una cierta extensión del alma, o mejor del ánimo, a cosas grandes. La virtud está referida a dos elementos: de un modo a la materia respecto de la cual opera, y de otro modo al acto propio, en el cual consiste en el uso debido de tal materia. Y porque el hábito de la virtud principalmente se determina por su acto, por eso principalmente se dice alguien magnánimo, porque tiene el ánimo preparado para algún acto grande. Aquí encontramos un elemento importante. Es más importante la preparación del ánimo a los actos grandes que la posibilidad de la realización concreta de los actos grandes, porque a veces el alma está preparada, pero no se dan las circunstancias.
Algún acto se puede decir grande de dos maneras, según la proporción o absolutamente. Se puede decir un acto grande, según la proporción, que consiste en algún uso de una cosa chica o mediocre. Por ejemplo, si se usa de esta cosa en modo óptimo. Pero simplemente y absolutamente, un acto grande es el que consiste en el óptimo uso de una cosa máxima. Ahora, las cosas que vienen al uso del hombre son exteriores. Y entre estas, máximamente, se destaca el honor, en cuanto es muy cercano a la virtud, como un cierto testimonio existente de la virtud de alguien, como se dijo arriba. Y por eso el honor se muestra a Dios y a las personas más óptimas. Además, es muy cercano a la virtud porque los hombres, por conseguir el honor y por evitar el vituperio, dejan de lado todas las otras cosas. Así pues, alguien se dice magnánimo porque las cosas que son grandes simplemente y absolutamente se dice alguien magnánimo por las cosas que son grandes simplemente y absolutamente. Como alguien se dice fuerte a partir de aquello que es simplemente difícil. De aquí se sigue que la magnanimidad consiste en algo referido a los honores. Entonces, así como la virtud de la fortaleza hay que entenderla a partir de lo que es más difícil de todo, que es soportar los peligros de muerte, también la virtud de la magnanimidad, que está subordinada a la fortaleza, hay que entenderla según su acto máximo, su mayor esplendor, podríamos decir, que se da en la realización virtuosa de grandes obras que tienen un aspecto exterior y que por lo tanto pueden provocar el testimonio de otros acerca de la propia virtud de aquel que es magnánimo, o sea, el reconocimiento de los demás, que cuando es muy grande se llama gloria, y cuando es manifiesto se llama gloria. El artículo primero tiene una objeción, una objeción segunda, que se refiere a la pasión. Si la magnanimidad no tiene pasión, porque se refiere a la virtud, parecería que no es una virtud moral. Y la respuesta dice sí, es una virtud moral, porque hay pasión en la magnanimidad. Y la pasión es la de la esperanza. No se trata aquí de la virtud teologal de la esperanza, sino de la pasión de la esperanza. Es un movimiento sensitivo que se refiere a bienes difíciles. La ambición es un vicio contrario a la virtud de la fortaleza y más específicamente a la virtud de la magnanimidad. La ambición es mala, la magnanimidad es buena. En la cuestión 131 justamente se trata de la ambición, de la cual dice San Pablo en la primera carta a los Corintios que es contraria a la caridad. Por eso es un pecado. La ambición entonces es un apetito desordenado del honor.
lo cual se puede dar de tres maneras. Porque alguien busca un testimonio de una excelencia que no tiene. Y esto es apetecer el honor más allá de su proporción. De otro modo, porque desea el honor no refiriéndolo a Dios. En este caso puede tratarse de una verdadera virtud humana, una virtud adquirida, que es siempre imperfecta, pero puede tener elementos verdaderos o ser una auténtica virtud, pero sin estar referida a Dios, como sucede mucho en las sociedades contemporáneas que se configuran de una manera atea. Aunque no nieguen explícitamente a Dios, la vida social contemporánea está muchas veces edificada sobre la ambición, en el sentido de que incluso cuando se considera una cierta virtud imperfecta, las cuatro virtudes cardinales, pero realizadas imperfectamente, no se las refiere a Dios. Y en este caso, la sociedad se configura según el pecado y el vicio de la ambición. Y en tercer lugar, el deseo del honor puede ser desordenado porque reposa en el mismo honor y no le refiere a la utilidad de los demás. Y esto evidentemente corresponde más propiamente a la vida cristiana, referir el honor que es auténtico, incluso es superior al que se podría tener de una manera meramente humana, a la utilidad de los demás por medio de la caridad. Pero esto ya vale también en el orden natural. Incluso en el orden natural, el honor debe corresponder a la justicia, que ordena la vida propia también al bien de los demás, según la razón, según diferentes virtudes que están estudiadas después del Tratado de la Justicia. Decíamos entonces que la magnanimidad, según su razón, se refiere al gran honor. Hay algunas pasiones que tienen una gran potencia para resistir a la razón, principalmente por parte de la pasión misma, y algunas principalmente por parte de las cosas que son objeto de las pasiones. Las pasiones no tienen una gran fuerza para repugnar a la razón si no son vehementes, porque el apetito sensitivo en el cual están las pasiones naturalmente subyace a la razón. Y por eso las virtudes que se refieren a estas pasiones no se ponen sino respecto de lo que es grande en las mismas pasiones, como la fortaleza se refiere a los máximos temores y audacias, la templanza contra las máximas los máximos deleites, contra las máximas concupiscencias de los deleites, y del mismo modo la mansedumbre se refiere a las máximas iras. Es decir, para ser muy virtuoso hay que soportar grandes embates de los apetitos. Pero hay que moderar estos embates con la razón. Y por eso en la vida activa crece la virtud, y es una preparación para la vida contemplativa. Porque en la vida activa estamos en contacto con muchos bienes y muchos males en el orden sensitivo que requieren un ejercicio superior de la virtud. Y por eso la magnanimidad se manifiesta especialmente en la vida activa. Perdón, de aquí dimos un brinco a la pregunta del hermano de la ambición. ¿Y luego ya volvimos o seguimos? Volvimos, sí. Esto es el artículo 2.
de la cuestión 129. Entonces, como dicen también los santos, por ejemplo Santa Teresa, no quiere decir que uno que tiene menos ocasiones de cometer pecados veniales, por ejemplo, es más virtuoso que otro, que tiene más ocasiones de cometer pecados veniales, pero ejercita de una manera superior la virtud en la vida activa. Evidentemente, esto debe significar un verdadero perfeccionamiento. No puede darse simplemente de una manera estática, porque a través de los grandes actos virtuosos, esos mismos defectos o pecados veniales se superan cuando se llega a la virtud perfecta. Hay ciertas pasiones que tienen una gran fuerza de contrariar a la razón a partir de las mismas cosas exteriores que son objeto de las pasiones, como el amor o el deseo del dinero o del honor. Y en estas cosas tiene que haber una máxima virtud, no solo respecto de aquello que es máximo en ellas, sino también respecto de las cosas mediocres o menores, porque las cosas que aparecen o que existen externamente, incluso cuando son chicas, son muy apetecibles en cuanto necesarias para la vida del hombre. Y por eso, respecto del apetito del dinero, hay otras dos virtudes. Una respecto de las cosas mediocres y moderadas, es decir, la liberalidad, y otra respecto de los grandes dineros, es decir, la magnificencia. Y de modo semejante también respecto de los honores hay dos virtudes. Una respecto de los honores mediocres, que no tienen nombre. Sin embargo, se nombra a partir de sus extremos, que son la filotimía, es decir, el amor del honor, y la afilotimía, es decir, sin el amor del honor. Pues a veces se alaba el que ama los honores y a veces el que no se preocupa del honor. En cuanto a ambas cosas se pueden hacer moderadamente. Ahora, respecto de los magnos honores, está la magnanimidad, y por eso hay que decir que la propia materia de la magnanimidad es el gran honor. Y a estas cosas tiende el magnánimo, es decir, a las que son dignas de gran honor. O sea, el honor hay que buscarlo según la razón, siempre, y para eso hay una virtud que no tiene nombre, dice Santo Tomás. Ahora, esta virtud al mismo tiempo busca el honor, pero también ayuda para no preocuparse del honor inmoderadamente, porque a veces hay que despreciar el honor. Y para despreciar el honor en ciertas circunstancias es necesaria la misma virtud. Esto ya lo explicaba Aristóteles. Por ejemplo, la persona que tiene esta virtud innominada o que tiene la magnanimidad, en ciertas circunstancias desprecia el honor que le puede dar otro, ¿no? Para no dejar de cumplir un acto virtuoso. Porque a veces hay virtudes escondidas que son más importantes que las virtudes manifiestas, que la multitud aprecia. Por ejemplo, alguien que hace un acto de caridad que es escondido y que la multitud no puede entender porque no tiene la caridad. La multitud eventualmente puede entender un acto externo como el de un general que va victorioso a la batalla. Pero si ese general tiene que, por un acto de caridad, no ir a la batalla,
realiza un acto de virtud superior aunque no le dé honor externo. Ahora, este acto lo realiza también con la virtud de la magnificencia. En ese caso, por ejemplo, desprecia un gran honor, pero lo desprecia de una manera razonable. En otras circunstancias lo tiene que buscar. Aunque la intención principalmente se dirige a la virtud, más que al reconocimiento externo. Ahora, hay ciertas virtudes que están unidas con el reconocimiento externo, más que otras. La magnanimidad, dice el artículo 3, es virtud porque sigue la razón, el bien de la razón, que es el bien propio del hombre. Y entre las cosas humanas exteriores los honores tienen un lugar principal. Y por eso la magnanimidad es virtud, porque pone el modo de la razón en los honores grandes. Por eso, especialmente el que tiene la gracia, dice la respuesta a la segunda objeción, tiene que ser siempre magnánimo, por lo menos en la preparación del ánimo, aunque no siempre puede ejercitar grandes obras, especialmente desde el punto de vista externo. Sin embargo, los santos estaban preparados para eso. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, que decía que tenía todas las vocaciones de mártir, de doctor, etcétera, estaba preparada para grandes cosas, aunque no podía ejercitar el martirio porque no estaban dadas las condiciones, ni tampoco podía ser una doctora en el sentido externo como Santo Tomás, que hizo la Suma Teológica. Ella, sin embargo, fue doctora de la Iglesia, pero principalmente por una sabiduría interior que se manifiesta de una manera especial en sus obras. Pero es evidente que no escribió la teología de manera sistemática, y menos la filosofía. Entonces, tiene que haber una preparación del alma y del ánimo del alma, es decir, de la tendencia del alma. Y esa preparación es la virtud misma. Pues la virtud es siempre un hábito, recordemos, no es el acto. Así, alguien al cual no le compete el acto de la magnanimidad puede tener el hábito de la magnanimidad, porque se dispone para cumplir tal acto si le corresponde según su estado. La magnanimidad es una virtud especial, aunque también puede tomarse en un modo general, porque todas las virtudes tienen algo de la magnanimidad, así como también la justicia y la fortaleza se pueden tomar de una manera general. Dado que el honor es virtud, es premio de cualquier virtud, como se dijo arriba, consiguientemente, en razón de su materia, mira a todas las virtudes. En razón de su materia, mira a todas las virtudes. Veamos, por ejemplo, en la respuesta a las objeciones cómo se entiende de manera especial la magnanimidad. El magnánimo, la magnanimidad no es respecto de un cualquier honor, sino respecto de un gran honor. Y así como el honor se debe a la virtud, así también el gran honor se debe a una gran obra de la virtud. Y por eso el magnánimo
intenta operar grandes cosas en cualquier virtud, en cuanto tiende a aquello que es digno de un gran honor. De esta manera se puede ver cómo Aristóteles ya había captado la magnanimidad como una cierta preparación del Evangelio, porque la virtud principal es la caridad, y la caridad mueve a los actos de todas las virtudes, de una manera superior a como se pueden realizar en el mero orden natural. Y después leemos, en la respuesta a la segunda objeción, dado que el magnánimo tiende a cosas grandes, sigue que tienda principalmente a las cosas que implican una cierta excelencia y que huya de las cosas que implican un defecto. Pertenece a una cierta excelencia que alguien haga bien o haga el bien y que sea comunicativo y retributivo de muchos. Y por eso se muestra pronto a estas cosas, en cuanto tienen la razón de una cierta excelencia, pero no según la razón que tienen en cuanto a actos de otras virtudes. O sea, el magnánimo tiene un modo especial de obrar todas las virtudes. Y este modo especial corresponde a una virtud especial o específica. Ahora, a un defecto de esta virtud corresponde que alguien gaste tanto los bienes exteriores que decline o se aparte de la justicia o de cualquier virtud. De modo similar, al defecto corresponde a un defecto toda ocultación de la verdad, porque parece venir de un temor. Y por eso que alguien llore, tenga el hábito de llorar, corresponde a un defecto, porque parece que el ánimo sucumbe ante los males exteriores. Y por eso estas cosas y otras similares las evita el magnánimo, según una cierta especial razón, en cuanto contrarias a la excelencia o a la magnitud. El magnánimo no se queja, y tanto menos llora. En ese sentido es una virtud varonil. Sí. Una pregunta. Decimos que el acto de fortaleza lleva una cierta confianza, una cierta también magnanimidad. ¿Cuál es la diferencia cuando uno dice ese es un acto que muestra fortaleza, pero realmente no es una fortaleza, es exponerse a lo tonto? Que ciertamente la gente que lo hace, no me acuerdo cómo se llama ese vicio, es la presunción. La presunción. Bueno, ese es un vicio contrario a la virtud de la fortaleza. Porque, como un ejemplo, a veces podría pasar que se encuentran personas que dicen, sí, soy capaz de hacer esto, ¿no? Y tal vez hacen esa tontería porque se sienten fuertes, cierta confianza. Sí, claro. Pero al fin de cuentas, si le sale un... Bueno, por eso siempre hay que recordar que la virtud es según la razón. O sea, estas son disposiciones que afectan también a la parte sensitiva, porque son virtudes morales, recordemos, virtudes humanas que realizan el bien en la condición concreta de la vida humana, que tiene un aspecto espiritual y un aspecto material. Entonces, son virtudes porque preparan la disposición anímica, quiere decir el apetito sensitivo, para obrar bien, que quiere decir, a su vez, obrar según la razón. Siempre es la razón la que regula. Entonces, si uno está preparado para arriesgarse en cosas que son irrazonables, no es magnánimo.
es presuntuoso. Eso sucede permanentemente. Bueno, eso es contrario a la virtud de la fortaleza, pero hay otros actos que son más corrientes, que son contrarios a la virtud de la magnanimidad. Por ejemplo, hay empresas enormes que quiebran, hacen grandes gastos, quieren grandes beneficios, etcétera, y lo hacen de una manera irracional, por ejemplo. Y los individuos también. Y después van a la quiebra. Eso es contrario a la magnanimidad, no solo porque es irracional, sino porque muchas veces directamente no se busca la virtud con todo eso. O sea, se busca solo lo externo, pero nada más. No está la razón. Y justamente porque no se busca la virtud, es fácil caer en la irracionalidad. Respecto a la magnanimidad, también se podría dividir en la de los gobernantes y la del pueblo, es igual. Sí, aquí no está contemplado eso, pero por su naturaleza es claro que el gobernante tiene que ser magnánimo. Y le corresponde más honor. Sí, claro. Y un caso, si fuera de contexto, no quiero completo, pero a mí se me hace, poniendo este término, que es presunción que le den a Obama el Premio Nobel de la Paz. Él no lo buscó, Bueno, pero ahí no hubo acto de virtud. Bueno, eso es más bien imprudencia por parte de quien se lo da. O sea, ahí no hay virtud de la magnanimidad, sino imprudencia, porque no hizo nada, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, eso más bien es un acto de imprudencia en quienes lo otorgan, ¿no? Bueno.